En el video de esta semana quiero compartir con vos algunos conceptos sobre la depresión y otros trastornos de la conducta, por supuesto desde el enfoque de la decodificación bioemocional. Los trastornos de conducta y comportamiento, como la depresión y otros síntomas psiquiátricos, se producen específicamente por conflictos biológicos que impactan en la corteza cerebral y que tienen que ver con conflictos territoriales. En decodificación bioemocional, la enfermedad o síntoma se entiende como una solución a un momento, a un instante en el que todo cambia para la vida de una persona. Es decir, hay un conflicto que oculta una carga emocional y eso hace que aparezca el síntoma. En el caso de la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y varios más, son mecanismos naturales que tenemos los seres humanos para disminuir o para neutralizar el impacto que tendría en nuestra biología ese conflicto territorial. Por ejemplo, una persona que de un día para el otro, en un momento para el otro, pierde su empresa. Bueno, ante esta situación esa persona está frente a un conflicto de pérdida de territorio. Y si ese conflicto es muy elevado, si lo vive de una forma muy pesada y la persona se siente, por ejemplo, en inferioridad de condiciones para recuperar ese territorio, su biología puede tomar la sabia decisión de neutralizar su balanza hormonal. Entonces, sus niveles de hormonas masculinas, por ejemplo, van a bajar, con lo que su conducta combativa también lo hará, y va a cambiar también su conducta, su comportamiento, yendo hacia esto que se llama depresión. La persona, en este caso, se va a volver más introspectiva, no se va a relacionar socialmente, va a sentir mucha tristeza muy profunda, mucha culpa, cansancio extremo, desinterés por las cosas que antes lo motivaban y ahora no. Es decir, hubo un conflicto intenso de pérdida de territorio. La persona entró en un proceso de neutralización hormonal, lo que da por resultado la depresión. Eso hace que esa persona exprese a nivel psicológico una alteración de su conducta, de su comportamiento, pero a nivel orgánico, a nivel biológico, no hay ninguna manifestación. Es decir, el foco de las arterias coronarias que impactó ante la pérdida de territorio queda en modo de stand-by, neutralizado hormonalmente, ¿sí? Es decir, no va a haber una expresión biológica en su cuerpo mientras esté la depresión. En definitiva, la depresión fue la solución perfecta para que ese impacto no se biologizara a nivel de las arterias coronarias, por supuesto, en este caso. Ahora, ¿qué pasa si esa persona sale de manera brusca de ese estado protector que es la depresión? Porque, por ejemplo, recupera su empresa. Ahora, el foco coronario que está en modo pausa, en stand-by, va a quedar activo, se va a volver a activar. Le va a empezar a probablemente ulcerar la arteria y en el momento que termine de repararse, se va a obstruir esa arteria, ¿sí? No va a haber irrigación del músculo cardíaco y eso va a dar lo que se llama, por ejemplo, infarto de miocardio. Por eso, en decodificación bioemocional no trabajamos nunca con personas que tengan diagnosticada depresión o algún otro síntoma o enfermedad mental. Por supuesto, analizamos cada caso individualmente, pero en general siempre es así. Siempre, hablando de esto, es fundamental contar con un diagnóstico médico. Lo importante no es tanto la medicación que está tomando la persona, a la cual, por supuesto, le vamos a prestar atención para poder analizar todo el caso, pero no es lo determinante. Lo determinante es tener un diagnóstico, tener una información, digamos, oficial de un médico para saber si hay o no algún diagnóstico médico en relación a estos trastornos, ¿sí? Y en este punto está bueno distinguir dos cosas que son muy importantes, sobre todo en cuanto a la habla y a cómo nos manifestamos habitualmente. En primer lugar, en relación a la ansiedad. Por un lado tenemos la ansiedad, vamos a decirle, normal, ¿sí? Por decir de alguna forma, ¿no? Que a veces se medica con algún ansiolítico, pero que no es más que eso y que no hay ningún impedimento y se puede trabajar
en decodificación. Pero, por otro lado, tenemos lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada y que en general suele medicarse con antidepresivos. En este caso, la persona no puede trabajar, no puede ser atendida de manera directa en decodificación porque está compartiendo los mismos conflictos biológicos que charlamos recién en relación al territorio cuando hablamos de la depresión. Y hablando de la depresión, la segunda aclaración que está buena también es la siguiente. Como te decía anteriormente, es muy importante que la persona nos confirme que no tiene ni tuvo ningún diagnóstico emitido por un profesional de la salud en relación a estos trastornos de la conducta. Depresión, bipolaridad, psicosis, intentos de suicidio, en fin, ¿sí? Una cosa es decir, me siento deprimido, que es una manera lamentablemente bastante habitual de hablar, pero otra cosa muy distinta es que un profesional de la salud emita un diagnóstico de depresión. Esto es muy importante saberlo, no solamente si lo tenés ahora, sino también si lo has tenido, para evitar sobre todo un problema mayor al momento de sanar. Como siempre te digo en mis videos, esto que acabo de compartir con vos es una orientación genérica que requiere, por supuesto, investigar cada caso en particular, a cada persona en particular y todo el pack conflictivo que se requiere resolver. Si llegaste hasta acá por un síntoma, por una enfermedad, por tus ganas de sanar, de dejarlo atrás, mi propuesta es que escuches el mensaje que ese síntoma viene a traerte y que compruebes, como lo han hecho ya un montón de personas, que un síntoma nunca se equivoca. Un síntoma viene desde tu inconsciente, viene desde tu ser más profundo y trae mensajes ancestrales. Y el síntoma viene a pedirte que despiertes y recuerdes quién sos, un ser humano que ha venido a trascender historias viejas, distorsiones que han quedado escalones arriba en el clan y cuestiones que hoy te generan esas situaciones que llamamos difíciles. Todas estas experiencias tristes, síntomas dolorosos, enfermedades, problemas con tus hijos, con la plata, con las parejas, etc., son todos mensajes para vos. Lo importante es que los escuches. Esa es la invitación. Así que bueno, me despido hasta el próximo video y como siempre te digo, recordá, los límites existen solo en la mente. Hasta la próxima.